¿Y por qué llevas 6 años en silencio? 6 años. Bueno, yo creo que el autor tiene que tomarse sus descansos. Nadie lo esperaba de él. Durante décadas fue el rostro más sereno de la música española. Un poeta discreto, un caballero, en un mundo de egos encendidos. Pero a los 80 años, José Luis Perales rompió su silencio y dejó al país entero con la boca abierta. En una conversación íntima fuera de cámaras y sin intención de hacer titulares, confesó algo que llevaba guardado en el alma desde hace décadas. No fue una crítica al sistema, no fue un lamento sobre la industria, fue algo mucho más humano. Nombró uno a uno a 5 cantantes a los que nunca pudo perdonar. No usó insultos, no hubo ira, solo un tono calmo casi nostálgico que hacía aún más incómoda la revelación. Porque cuando alguien tan respetado como él habla desde la herida, es imposible no escuchar. ¿Qué ocurrió detrás de las luces? ¿Qué traiciones, desplantes o silencios marcaron su camino? ¿Qué verdades ocultas se arrastraban bajo el escenario de la música española? Hoy esas respuestas salen a la luz y cambian por completo la imagen que teníamos del hombre que todos creían incapaz de odiar. José Luis Perales nació en 1945 en un pequeño pueblo de Guadalajara llamado Castejón. Alejado del bullicio de las grandes ciudades, creció en una familia modesta, rodeado de silencios, largos campos infinitos y una sensibilidad que lo diferenciaba del resto. No soñaba con la fama ni con multitudes gritando su nombre. Soñaba con escribir y con decir cosas que otros no sabían cómo decir. Su ascenso no fue meteórico, fue lento y profundo. A finales de los años 60, irrumpió en la escena musical con una propuesta distinta. Mientras otros cantaban con fuerza, él lo hacía con ternura. Mientras otros llenaban titulares con romances y excesos, él llenaba corazones con frases simples que hablaban de amor, ausencia y tiempo. ¿Y cómo es él? Te quiero, un velero llamado libertad. No eran solo canciones, eran parte de la memoria emocional de un país entero. Su estilo discreto y su rechazo a los focos mediáticos lo convirtieron en un enigma fascinante. No aparecía en portadas de revistas del corazón, no opinaba en debates políticos, no se involucraba en polémicas. Y quizás por eso mismo su figura crecía aún más. Durante los años 70 y 80, Perales se transformó en uno de los compositores más importantes de habla hispana. No solo cantaba, escribía para otros. Y muchos de esos otros fueron grandes: Rafael Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Julio Iglesias. Su pluma estaba detrás de varios de los mayores éxitos de la música española. Pero no todo era armonía. El mundo de la música, como él mismo reconocería años después, estaba lleno de máscaras. Sonrisas ensayadas, abrazos vacíos, promesas incumplidas. Aunque evitaba el conflicto, Perales no era ingenuo. Vio cómo algunos cantantes a los que él admiraba se aprovechaban de su humildad, cómo otros callaban cuando debían defenderlo, y cómo ciertos gestos pequeños se convirtieron con el tiempo en heridas imposibles de olvidar. Su rechazo a los excesos del espectáculo lo alejaba de ciertos círculos. Mientras otros cultivaban fama, él cultivaba silencio. Mientras otros competían por estar en el centro, él se sentaba a un lado. Pero desde ese lado observaba todo, guardaba, recordaba y también sufría. Años más tarde, cuando el ruido bajó y ya no había nada que demostrar, Perales decidió hablar, no por venganza, sino por necesidad. Y en ese momento de lucidez amarga, reveló algo que pocos esperaban: había 5 nombres que jamás pudo perdonar. El inicio de la carrera de José Luis Perales fue sereno, casi invisible. Mientras otros buscaban los focos, él se refugió en los estudios de grabación. Comenzó escribiendo para otros, firmando éxitos que muchas veces no llevaban su nombre en los créditos. Pero su talento era imposible de ocultar.
Su forma de construir versos sencillos y profundos captó la atención de productores y artistas por igual. En pocos años su nombre ya era respetado en los pasillos más influyentes de la música española. El verdadero punto de inflexión llegó en los años 70. Con su disco Mis canciones Perales, no solo encontró su voz como intérprete, sino también un lugar en el corazón del público. El éxito fue inmediato, pero discreto como todo en él. No causaba euforia, causaba conexión, y esa conexión era más fuerte que cualquier escándalo. A medida que su figura crecía, también crecían las tensiones. La industria musical de la época era un campo minado. Las discográficas negociaban artistas como si fueran piezas de ajedrez. Las envidias entre cantantes eran constantes. Y Perales, por más que intentara mantenerse al margen, no estaba inmune a ese juego. El primer incidente serio ocurrió con un artista al que había admirado profundamente. Según fuentes cercanas, Perales le ofreció una canción que escribió con dedicación y afecto. El artista aceptó, pero nunca lo acreditó públicamente. El tema se convirtió en un éxito, y Perales, con su estilo habitual, no protestó, pero guardó silencio, un silencio que se volvería más pesado con los años. Otro episodio que marcó su historia fue la ruptura de una colaboración soñada. Se trataba de un dueto con una cantante mítica ya fallecida. Todo estaba listo, la letra, la melodía, el estudio reservado. Pero en el último momento ella se negó. Según los rumores, fue aconsejada por su entorno para no rebajarse a cantar con alguien tan tranquilo, tan poco mediático. Esa frase, según allegados, dolió como pocas cosas en su vida. Y así poco a poco el poeta fue coleccionando decepciones, algunas pequeñas, otras devastadoras, pero todas reales. Lo más curioso es que el público jamás lo supo. Mientras las cámaras mostraban a un hombre sereno, la realidad era otra. En privado, Perales vivía con la tensión constante de sentirse incomprendido en un mundo que premiaba lo ruidoso, de ver cómo algunos de sus colegas recibían aplausos por canciones que él había escrito en soledad, de observar cómo el sistema ignoraba su contribución silenciosa. El clímax emocional de esta etapa llegó cuando en una entrega de premios en los años 90, uno de los galardones más importantes fue otorgado a un cantante que utilizó sin autorización fragmentos de una melodía suya en su álbum. Perales, sentado en la misma sala, aplaudió. No dijo nada, pero quienes lo conocen aseguran que ese día algo dentro de él se quebró. La confesión llegó sin previo aviso. Fue en una entrevista sin grandes pretensiones, en una finca alejada del ruido mediático, cuando el periodista, casi por curiosidad, le preguntó a José Luis Perales: ¿hay alguien en el mundo de la música que le haya decepcionado profundamente? Lo que siguió no fue una queja, no fue una crítica, fue una herida abierta. Con la mirada baja y un tono pausado, Perales pronunció 5 nombres, 5 personas con las que había compartido escenarios, canciones, aplausos, y que de una forma u otra lo marcaron con dolor. Julio Iglesias fue el primero. Según Perales, la industria siempre los enfrentó. Nunca hubo enemistad directa, pero sí un desprecio sutil. En una ocasión, Perales le propuso una colaboración. Julio no respondió. Años después, grabó una versión de una canción suya, sin mencionarlo jamás. Fue elegante. En su indiferencia dijo Perales. El segundo fue Camilo VI. Perales admiraba su voz, su presencia, pero en el momento en que más lo necesitó, Camilo le cerró la puerta. Habían planeado escribir juntos un disco, pero cuando las cámaras se apagaban, la cercanía se evaporaba. Solo existía si los focos estaban encendidos, recordó. Rafael ocupó el tercer lugar. En los años 80, cuando Perales comenzaba a consolidarse como autor, Rafael lo ignoró públicamente en varias entrevistas. Incluso, según testigos, ridiculizó su estilo llamándolo demasiado blando para emocionar.
Perales jamás respondió, pero escribió una canción esa misma noche, una de sus más tristes. Rocío Jurado fue el cuarto nombre, una mujer a la que Perales escribió con devoción. Pero tras un conflicto contractual, Rocío rompió el acuerdo y entregó la canción a otro compositor. Perales lo supo por la prensa. Fue la única vez que lloré por una canción que no era mía, confesó. Y finalmente, Miguel Bosé. La relación entre ellos fue breve y cordial, hasta que no lo fue. Perales había defendido a Bosé en varias ocasiones frente a productores que no creían en él. Pero años más tarde, cuando coincidieron en un evento, Bosé lo trató con desprecio. A veces el ego de alguien joven puede destruir la memoria de quien le tendió la mano, dijo con una mezcla de tristeza y resignación. La prensa reaccionó con sorpresa. Algunos medios intentaron suavizar el impacto. Otros buscaron polémica. Pero el público, el verdadero público que había llorado y amado con sus canciones, entendió. Porque detrás de cada gran artista hay un cúmulo de historias no contadas. Y Perales por fin estaba contando las suyas. No con rabia, con verdad. Hablar de José Luis Perales es hablar de una elegancia que ya no existe en la música, de un hombre que nunca necesitó alzar la voz para ser escuchado, que prefirió el silencio a la confrontación, la poesía a la provocación. Pero lo que más impresiona de esta historia no es que Perales haya nombrado a 5 personas que lo lastimaron. Lo que impresiona es el modo en que lo hizo, sin odio, sin venganza, sin buscar titulares. Lo hizo como quien se libera, como quien después de tantos años por fin deja de cargar lo que ya no le corresponde. Desde este canal no buscamos juzgar a ninguno de los nombres mencionados. Todos tienen sus historias, sus contextos, sus errores y sus aciertos. Pero sí creemos que el valor de Perales, al hablar con tanta honestidad, merece ser reconocido. ¿Quién hubiera imaginado que detrás del autor de las canciones más dulces del amor había silencios tan largos? ¿Quién podría pensar que alguien tan amado por el público había sido tantas veces ignorado por sus propios colegas? Hoy entendemos que la grandeza no siempre se mide por premios o aplausos. A veces la verdadera grandeza está en seguir creando con el corazón roto y hacerlo en silencio. ¿Y tú? ¿Te imaginabas este lado oculto de José Luis Perales? ¿Cuál de estos 5 nombres te sorprendió más? ¿Crees que todos, incluso los más amables, guardan decepciones tan profundas? Déjanos tu opinión, porque tu mirada también forma parte de esta historia. Algunas verdades tardan décadas en salir, y cuando lo hacen no gritan, susurran, como lo hizo José Luis Perales. No buscaba escándalo, no pretendía ajustar cuentas, solo dejar constancia de lo que su alma había vivido en silencio, porque incluso el artista más delicado, el más recatado, el más querido, también sangra por dentro. Hoy conocemos un poco más del hombre que tantas veces nos hizo llorar sin saber por qué. Entendemos que sus canciones no solo hablaban de amores imposibles, sino también de decepciones reales, que su suavidad no era ingenuidad sino resistencia. Y aunque tal vez nunca sepamos toda la verdad ni falta que hace lo cierto, es que este testimonio nos deja algo claro, que a veces el silencio más largo es el que más duele, y que detrás de cada verso hay una historia que quizás nunca debió ser contada. Pero ahora tú la sabes, y eso cambia todo.